Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta primera etapa de las conferencias del ciclo de charlas divulgativas dirigidas a alumnos de ESO y bachiller, promovidas por la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Murcia y por la Consejería de Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto. En la primera charla, titulada Acoso escolar, ¿qué papel tengo?, la profesora titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UMU, Inmaculada Méndez, nos explica qué es el acoso escolar, quiénes forman parte de este problema, sus formas de manifestación y nos dará una serie de pautas sobre la convivencia escolar para resolver este tipo de problemas. La profesora investigadora es la actual vicedecana de calidad de la Facultad de Educación, licenciada y doctorada en Psicología por la UMU y coordinadora de calidad en el Instituto Superior de Enseñanza. Entre otras, sus líneas de investigación se basan en los riesgos para la salud de las conductas de riesgo asociadas a la salud de la adolescencia, como puede ser el consumo de drogas, la violencia entre adolescentes y la prevención del estrés entre el personal docente. Por último, mencionar que también posee la acreditación nacional de psicóloga experta en psicología educativa y en psicología de la intervención social por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. Así que, sin más dilación, os dejamos con ella. Un aplauso. Bueno, muchas gracias en este caso por la presentación, gracias también a la Universidad de Murcia, a la Unidad de Cultura, al Ayuntamiento de Murcia y sobre todo pues a vosotros y a vosotras por estar aquí un miércoles por la mañana a las 10:03. La verdad es que también demuestra, ¿no?, el hecho de que hayáis podido, ¿no?, desplazaros hasta aquí, hasta las instalaciones de la Universidad de Murcia, conocer en este caso un centro como el que tenemos aquí en nuestras instalaciones y obviamente pues el acercaros, ¿no?, a este contexto universitario, ¿no?, lo que esto implica. Pues una de las cosas que vamos a ver, ¿no?, que vamos a tratar en este caso a lo largo de esta presentación es precisamente una de las cosas que comentaba, ¿no?, que es el acoso escolar y que cada persona podamos reflexionar con qué papel tengo, ¿no?, es decir, qué realmente puedo hacer yo para tener, en función del acoso escolar, un papel u otro, porque quizás hasta ahora no hemos reflexionado de una manera más activa en qué papel tengo y es lo que me gustaría, ¿no?, que al finalizar esta charla de hoy pues podamos reflexionar cada persona que estamos hoy aquí qué papel puedo tener en lo que implica el acoso escolar, ¿no?, porque lógicamente tenemos un rol, un papel determinado cada una de las personas que estamos aquí. Obviamente lo que también haremos es que dejaremos un espacio para que podamos hablar, para que podamos luego consultar dudas que podáis tener, que a lo mejor no os han surgido antes de venir, porque puede ser que esta mañana entre el trasiego del desayuno, el trasiego de venir, pues a lo mejor no os haya surgido dudas, pero puede ser que conforme yo vaya hablando, a lo mejor os surjan dudas. Pues eso también vamos a dedicar un espacio para que no se os queden esas dudas, ¿vale? Y que obviamente las podáis compartir y que podamos también tener en cuenta, ¿no?, esas dudas que a lo mejor os hayan podido surgir. El índice en sí que vamos a trabajar un poco y de cosas que para que veamos un poquito lo que os voy a ir comentando, pues en primer lugar una de las cosas que veremos es decir qué entendemos por acoso y esto nos dará, ¿no?, a diferenciar muy bien qué es acoso y qué no es acoso, porque también tenemos que tener muy en cuenta las características que lleva a que tengamos en sí qué es el acoso. Y esto nos llevará lógicamente a diferenciar en función de los problemas de convivencia que vayamos encontrando, las distintas manifestaciones del acoso, podremos ver también los roles que están implicados y allí es donde también podremos reflexionar cada persona qué papel podemos tener, cómo nos podemos identificar dentro de lo que es el acoso y dentro de esto vamos a identificar las manifestaciones de las situaciones de acoso, porque lógicamente obviamente estamos acostumbrados y acostumbradas a diferenciar unas maneras de acoso, pues hoy vamos a ver como una amplitud de ellas, ¿no? Esto nos llevará también a que podamos diferenciar ciertos factores de riesgo, ciertos factores de protección y que también nos queden claros algunos aspectos situacionales sobre dónde suele ocurrir el acoso, cómo suele ser, para que dentro de todo esto podamos tener en cuenta qué incidencia tiene el acoso, obviamente teniendo en cuenta datos más recientes,
las consecuencias que supone el poder estar implicado de alguna manera en las situaciones de acoso, para que sobre todo podamos ver la parte más importante, ¿no?, de esta ponencia, es decir, qué podemos hacer, ¿no?, qué papel tenemos cada persona que estamos aquí en acoso escolar. Y unas breves conclusiones con las que tenemos que irnos hoy a casa, ¿vale? En este caso, en cuanto a la convivencia escolar, tenemos que darnos cuenta de que realmente los diversos autores, entre ellos, por ejemplo, Rosario Ortega, que es una de las investigadoras más potentes en este campo, sobre todo dejan y hacen hincapié en la importancia de que las personas, por el hecho de convivir, obviamente pueden aparecer situaciones en las que obviamente aparecen fricciones, aparecen dificultades, y esto puede hacer que en esas relaciones interpersonales entre las personas pues puedan aparecer pequeñas dificultades, pequeñas fricciones, pequeños problemas que puedan suponer esas situaciones de acoso entre escolares. Y ahí es donde lógicamente nos vamos a centrar hoy. Hoy también tenemos que diferenciar que esos problemas de convivencia, esas dificultades, no son exactamente iguales, y diversos autores como Carbonell y Peña nos indican precisamente que los problemas de convivencia que podemos encontrar en nuestro día a día no son exactamente de la misma graduación, de la misma dificultad, del mismo nivel. Muchas ocasiones a lo mejor decimos, señor, me está haciendo bullying, pero a lo mejor es que no me está haciendo bullying, es que hoy siento que me ha insultado, me ha rechazado, una cosa esporádica, es decir, una situación concreta. Por eso también tenemos que diferenciar muy bien cuándo es acoso escolar, que es lo que quiero que hoy nos vayamos con esa idea, obviamente, que sepamos diferenciar muy bien cuando son situaciones esporádicas, situaciones concretas, que forman parte de ese primer cajón que tenemos ahí, ese primer cajón en el que vamos a ver esos conflictos, esas situaciones de alboroto, de descortesía, que obviamente forman parte de todo nuestro centro educativo, y que eso supone unas situaciones que pueden ocurrir a veces pues, cuando el profe o la profe sale fuera del aula y aparecen esas situaciones en las que lógicamente pues, o podemos insultar a algún compañero, a alguna compañera, de una manera muy concreta, muy específica, esas situaciones de descortesía. Y esto, como lo veamos, algo habitual, ¿vale? Pero este cajoncito puede que obviamente coja un nivel más grave, un nivel en el que ya va apareciendo unas situaciones cada vez más continuada en el tiempo, y ya nos metemos en este segundo cajón cuando ya aparecen situaciones de un asentismo por parte del alumnado, un pasotismo en el que ya provoca que haya dificultades en el propio clima escolar, y esto va provocando ciertas dificultades aún mayores, sobre todo para la carga que puede tener el profesorado. Y por último nos encontramos con ese tercer escalón, con ese tercer cajón, en el que ahí realmente donde hablamos de acoso escolar, es decir, cuando las situaciones ya son más graves, son situaciones agresivas en las que ya no son esporádicas, sino, como veremos, son situaciones que lógicamente cumplen con ese carácter sistemático, con que la persona sabe que está haciendo daño a la otra persona, y entonces en este cajón es donde tenemos que diferenciar muy bien qué es acoso escolar, que es lo que obviamente a lo largo de toda la ponencia iremos viendo, ¿vale? Por lo tanto, la idea grande de esto es que nos quedemos con esa esencia, ¿no?, de que no todo es acoso escolar. Hay cosas que vamos a tener, digamos, en ese primer cajón, en ese primer escalón, que son situaciones que nos ocurren en nuestro día a día, en las que nos podemos tener un enfado, nos podemos tener un disgusto con algún compañero o compañera, que son situaciones esporádicas, ¿vale? Y otras que poco a poco van aumentando en su gravedad y que ya sí que delimitan esa manifestación del acoso escolar, ¿vale? Dentro de todo esto tenemos entonces que diferenciar muy bien qué es el acoso escolar, y distintos investigadores, en este caso Olgos es una de las personas que más llevó a cabo investigaciones sobre la materia de acoso escolar, y estableció una definición que por excelencia es muy clara, es decir, estamos hablando de una relación de poder asimétrica. Esto es muy importante, esto quiere decir que la diferencia que hay entre el agresor y el víctima es obviamente una diferencia en cuanto de que el víctima no es capaz de defenderse porque no puede, está en una situación, digamos, de inferioridad con respecto a lo que es el agresor o agresora. Esto le hace que en esa relación de poder asimétrica, de que lógicamente tiene una relación diferente de poder, lleva a cabo una situación de sumisión, a veces, como veremos, en las que no sabe cómo salir de esa situación, ¿vale? Y dentro de esto, como decimos, hemos dicho anteriormente que son situaciones que ocurren de forma repetida en el tiempo, de forma sistemática en el tiempo, y obviamente esto le hace de que sea recurrente y que es perjudicial, que es llevada a cabo por una persona o un grupo de personas contra una persona, como hemos dicho, que no es capaz de defenderse, ¿vale? En el momento en el que no cumpla todos estos requisitos, no estaremos hablando de acoso escolar, ¿vale? Por eso tenemos que saber muy bien
cuando hablamos de acoso escolar, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Vale? Porque, como decimos, no todo es acoso escolar, ¿vale? Lógicamente, esas palabritas que están en negrita, que es algo repetido, es intencional porque yo de manera intencional te estoy hiriendo, ¿vale? Y lógicamente lo estoy haciendo durante mucho tiempo. Algunos autores hablan que de forma reiterada en el tiempo, al menos unos 6 meses, ¿vale? Es decir, no estamos hablando de que sean 3 días, 4 días, sino que estamos hablando de que se está prolongando a lo largo del tiempo, ¿vale? Esto nos lleva entonces a ver un poco los roles que podemos encontrar y en esos roles vemos claramente lo que sería la parte de agresor-agresor, es decir, distintos autores manifiestan unas características personales, sociales, que hemos estado investigando para ver precisamente que en las distintas universidades qué diferencia al agresor del víctima y obviamente las características que pueda tener. Esa persona que habitualmente puede ser un poco más agresora y que le hace ser agresora, se ha visto que de manera más o menos común suele ser chico a diferencia de chicas, sobre todo por las manifestaciones que puedan tener en cuanto a la agresividad, el comportamiento en sí y, como veremos, esas formas a la hora de poder llevar a cabo y manejar las situaciones de agresividad y en este caso que provoca una situación en la que tiene una falta de empatía, como veremos características en las que también aparece en ocasiones que haya tenido una repetición de curso, que tenga una falta de motivación, que tenga en este caso una diferenciación y como veremos también unas características personales muy diferenciadas con respecto a la persona víctima. En este caso esa persona que está por encima, digamos que tiene esa posición de poder con respecto a la persona, como hemos dicho, víctima, le hace que, como veremos, tenga un rol muy diferente en la dinámica del grupo aula, ¿vale? Sin embargo, la persona que es víctima es una persona que física y psicológicamente se le considera débil, es decir, que no es capaz de defenderse, no es capaz de poner sus derechos y de defenderlos de una manera, como veremos, asertiva, no es capaz de poder manifestar de forma clara porque en otras ocasiones muchas veces no sabe o no tiene las competencias o las habilidades para poder hacerlo y en ocasiones el hecho de ser víctima puede estar asociado a algún tipo de dificultad, algún tipo de discapacidad, algo que le hace ser diferente con respecto al resto de los compañeros y compañeras, como puede ser pues, el hecho de que tenga alguna ideología diferente, de que tenga algún pensamiento diferente, es decir, incluso algún tipo de sentimiento con respecto a motivos raciales, de género, es decir, que esto es lo que le hace que sea diferente, ¿vale? Y otros autores también han manifestado que dentro de lo que es las personas que son víctimas tenemos que diferenciar muy bien a aquella persona víctima que de forma pasiva está manifestándose y está aguantando de forma continua las situaciones de agresividad por parte de compañeros y compañeras porque no tiene las herramientas para salir de la situación de acoso y es una víctima, digamos, pasiva que no sabe salir de esa situación o ese rol de víctima provocadora, víctima activa, esa víctima en la que un día decide que ya no quiere ser víctima, en la que algo se rompe en su interior y cambia su rol y decide dejar de ser víctima y para poder salir de esa situación empieza a ser agresora. Es decir, es una manera en la que no está de una manera adecuada manifestando o está llevando a cabo una situación adecuada para solucionar la violencia que está teniendo, ¿vale? Por lo tanto, también tenemos que fijarnos en esa persona que era víctima pero que ahora empieza a tener comportamientos similares a la agresora, es decir, que empieza a mostrar agresividad para defenderse. Es decir, ese rol ha cambiado, esa persona ha cambiado en cuanto ya no es esa víctima que de forma pasiva está soportando las situaciones de acoso. Y luego tenemos las personas que son observadoras, que son espectadores, que son neutros, ¿no? Como muchos autores les pueden denominar, es decir, personas que forman parte del resto, ¿no? Y ahora ya a lo mejor algunos y algunas de vosotras podéis decir, pues no me considero víctima, no me considero agresor, entonces ¿qué soy? ¿Neutro? ¿Soy observador? ¿Soy espectador? Pues entonces estaríamos ahí. Es decir, tengo ese rol, ya puedo identificarme con que puedo estar ahí. Y dentro de este rol, ¿qué soy? ¿Soy esa persona que soy compinche porque soy un amigo íntimo del agresor y cada vez que el agresor dice hacer alguna acción me sumo y obviamente respaldo su situación de acoso y voy detrás de lo que está diciendo? ¿O dentro de esto soy un reforzador porque también estoy incitando esa situación del propio acoso para que exista el acoso como tal? ¿Soy ajeno? Porque en este caso tolero de una forma en sí la situación
O por último, soy el defensor, es decir, soy capaz de darme cuenta que la persona víctima necesita ayuda. Soy capaz de ayudar a la víctima, soy capaz de ponerme en su lugar, de tenderle la mano y de ayudarle lo que pueda. Esto es muy importante, porque aquí es donde tendríamos que estar la gran mayoría de nosotros y de nosotras. Es decir, debemos ser esas personas que observamos, esas personas que vemos lo que está ocurriendo y que somos capaces de tomar un rol en el que queremos que esta situación acabe. Y obviamente somos capaces de llevar a cabo algo para romper esta situación que estamos viendo, ¿vale? Y esto en muchos programas, que seguro que en vuestro centro incluso no a lo mejor ahora, pero en situaciones antes de la pandemia habéis conocido como programas en los que podemos trabajar para mejorar de una forma activa las situaciones de acoso, ¿no? Porque es verdad que hay situaciones en las que se han ido trabajando como el método Kiva y todo esto, ¿vale? Bien, en este caso, cuando ya hemos visto esos roles, tenemos que ver cómo se manifiesta el acoso, ¿no? Es decir, cómo podemos ver esas manifestaciones de acoso. De forma más habitual, el acoso en sí suele ser de forma física, es decir, directa, indirecta, o bien porque te pego un puñetazo, o bien porque te pongo la zancadilla. Claro, esta amenaza que, sobre todo entre los chicos, suele ser la forma más habitual que puede manifestarse, es decir, la forma más agresiva, la forma que en estas veces lo que solemos ver, porque obviamente es lo que más se percibe, ¿no?, a nuestra vista, y es lo que por excelencia puede mostrarse, ¿no?, en comportamientos más agresivos. Luego aparece esa parte más verbal, que es decir, de forma directa o indirecta, cuando encontramos que, sobre todo a veces entre las chicas, aparecen el propiciar insultos, rumores, es decir, como todo esto, de una manera también muy dañina, los rumores que son muy peyorativos, acaba haciendo daño, es decir, cuando empezamos, ¿no?, y formamos parte de esos rumores con respecto a un compañero o una compañera y cómo eso va acabando a nivel psicológico hiriendo a la persona. Luego tenemos la parte material, que también podemos encontrar ocasiones en las que se le roba, se le esconde el material, rompemos el material, ¿no? Todo esto también como forma parte de situaciones que podemos encontrar, ¿no? Y en algunos coles pues se ve también este tipo de manifestación. Y luego ya encontraríamos de tipo sexual cuando podemos encontrar, es decir, ese acoso que puede tener un contenido de tipo sexual porque está relacionado con que puede ser de forma física, directa o indirecta, o que ya algunos autores aluden a que en las relaciones de pareja entre adolescentes puede darse situaciones de acoso escolar, es decir, ya hay programas que incluso a lo mejor nos pueden hablar en nuestro propio centro educativo los profes sobre esa importancia de que las relaciones que puedan haber entre adolescentes no se den esa violencia, esas situaciones de pareja, porque puede llevar a que sea una antesala, ¿no?, de lo que será en un futuro una violencia de género. Y luego, como también podemos encontrar ese bullying, ¿no?, de tipo homofóbico, que también podríamos meterlo en esta parte, ¿no?, y ver cómo aparecería por esa diferenciación y supondría también ese tipo de acoso. Y por último estaría cajón cibernético, que aunque no se ve muy bien en la diapo, pero aquí entraríamos, ¿no?, y el informe, por ejemplo, de Save the Children de violencia viral que podemos descargar y tener más información, vemos los distintos tipos que pueden haber de manifestaciones del tipo cibernético, es decir, a través de ciberbullying, a través de foros, lo que supone el grabar y difundir a través de redes sociales, a través de las situaciones de extorsión. Todo esto, ese cajón que es tan grande, lamentablemente va creciendo a día de hoy, es decir, esto va cobrando sentido, ¿no?, y va creando una distinta forma en la que el mismo acoso va llevándose a cabo. Por lo tanto, que nos quede claro que el ciberacoso en sí no es más que una prolongación del acoso tradicional, es decir, podemos entender este acoso más tradicional y cómo ese acoso que se va dando a través de las redes sociales, a través de esa parte más cibernética, ese ciberbullying, es una prolongación, es decir, que el acoso que tengo yo con mis compañeros y compañeras, digamos, en el día a día, cómo esto hace que se acaba prolongando a través de lo que implica las redes sociales, ¿vale?, a través de las nuevas tecnologías, ¿vale? En este caso tenemos que tener en cuenta que encontramos también distintos factores de riesgo y distintas situaciones que pueden propiciar la aparición de que podamos tener un rol de víctima, un rol de agresor, ¿no? Y en este caso hay que tener en cuenta pues, esos factores que pueden propiciar, ¿no?, pueden protegernos o todo lo contrario, que pueden llevarnos a ese riesgo. Por ejemplo, en la familia, es decir, también tenemos que tener en cuenta pues que dependiendo de los estilos educativos que tengan nuestros padres y nuestras madres, eso va a hacer que si hay una sobreprotección en casa, si el estilo educativo que tienen es muy autoritario, pues que claro que yo he aprendido a lo mejor de que esto es
la manera de hacerlo, que tiene que ser de manera impositiva, que tiene que ser de una manera muy agresiva y que es lo que yo he aprendido y esto es lo que yo estoy reproduciendo en el centro educativo porque es la única manera que yo he visto y es lo que yo he visto en casa, ¿no? Esas maneras, digamos, tan agresivas, esos estilos educativos que a lo mejor estoy viendo en casa, es lo que yo estoy trasladando al propio centro educativo. Pues también tengo que ser consciente de eso, ¿no? De cómo eso me puede estar influyendo y en ocasiones yo no me di cuenta, no soy consciente de que yo estoy trasladando algo que tengo en mi ambiente, ¿vale? Incluso a veces las interacciones con nuestros hermanos y nuestras hermanas, y hay investigaciones que nos hablan también del número de hermanos o de hermanas, en función del número de hermanos y hermanas que tengamos, cómo eso puede protegernos o no a que podamos ser víctimas o no de las situaciones de acoso, que también tenemos que tenerlo en cuenta y obviamente podéis poneros también a pensar, como hemos dicho antes, qué rol tengo, ¿no? Y en función de vuestro ambiente familiar, ¿vale? Luego tenemos el ambiente escolar, claro, pues como es el cole, las normas que hay, los profes si vemos que se implican más o menos, qué metodologías pueden tener. A veces incluso el hecho de que el profe o la profe tenga una metodología más rígida, más estricta, claro, yo estoy a veces observando ese tipo de metodología, eso también hace que mi manera de proceder, mi manera de actuar también se deba precisamente a lo que yo estoy viendo en el día a día, ¿no? Pues también tengo que darme cuenta de eso. ¿Qué normas hay en el centro? ¿Cómo se organizan las actividades en el centro? Pues también todo esto os acaba influyendo. Y a veces, como veremos, el hecho de que en el propio centro puedan haber distintas situaciones de mayor o menor estructuración en cuanto a las normas propias del centro. Luego tenemos también el grupo de amigos, claro, es decir, aquí más o menos no os habéis sentado de forma azarosa o bien habéis seguido la lista de clase, cosa que dudo, sino que os habéis sentado por aquellas personas que consideráis no solo compañeros o compañeras, sino que son vuestros amigos, vuestras amigas. Es decir, esas personas con las que compartís algo, que compartís un espacio, ¿no? Esas personas con las que sois capaces de decirle y de compartir vuestros sentimientos, vuestras opiniones, vuestras inquietudes, vuestras preocupaciones, ¿no? Pues esto también hace de que ese grupo de amigos, pues para mí puede ser que me proteja, porque puede que me ayude, me respalde ante una situación en la que yo esté siendo víctima de una situación de acoso escolar, o todo lo contrario, me estén reforzando para que yo pueda formar parte de una situación de acoso, ¿no? Es decir, ese grupo de amigos también va a ser algo en lo que yo puedo mantenerme y sostenerme como tal, ¿no? Porque al final es así. Que puede también en ocasiones ser factor de riesgo en cuanto puede propiciar que yo a lo mejor por mí mismo, por mí misma, no esté llevando a cabo situaciones de agresividad, pero porque como las veo en mi grupo de amigos, a lo mejor veo pues, que son agresivos, que consumen drogas, pues al final, por pertenecer a ese grupo de amigos, estoy haciendo ese tipo de actividades que cada vez me ponen a mí en riesgo, ¿vale? Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Y valorar si el grupo de amigos que yo tengo, realmente ese grupo de amigos, me está protegiendo o me está poniendo en riesgo, no solo hoy, sino en mi futuro familiar, mi futuro profesional, porque en muchas ocasiones no miramos por ese futuro, ¿vale? El ambiente social, claro, a veces lo que los medios de comunicación nos pueden influir. Lo que, como hemos dicho antes, el hecho de las nuevas tecnologías pues tiene su parte buena y tiene su parte mala, ¿no? Tendríamos que tener en cuenta en el momento en el que el anonimato, la intimidad, el hecho de que podamos tener esa adicción a Internet, todo esto como se ha evidenciado, que está relacionado con que ese uso problemático de Internet suponga también el que haya una mayor implicación en ciberacoso, ¿no? Y al final, a nivel personal, ¿soy yo capaz de tener elementos personales de autoestima, autoconcepto, para poder solventar las situaciones, para poder salir adelante? Y mucho ojo con esto, porque pensamos que la única persona que tiene un problema es la persona que está siendo victimizada, pero no es cierto. La persona que es agresora también tiene dificultades, también tiene problemas a nivel personal, también tiene problemas a nivel familiar. Es decir, no sabe cómo pedir ayuda y a veces lo manifiesta a través de las situaciones de agresividad. Por lo tanto, también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Dentro de esto, ¿cómo se dan las situaciones de acoso? Las situaciones de acoso, sobre todo, que nos demos cuenta de que es muy diferente en educación primaria que en secundaria, pues incluso es verdad que aquí en la universidad también empezamos a ver situaciones de manifestaciones de acoso, ¿no? Es decir, que hay situaciones de acoso que si no se están paliando, no se están abordando de forma adecuada en la etapa de infantil, primaria, secundaria, pues trascienden a la etapa universitaria, es decir, que esas situaciones acaban perpetuándose.
Pues es decir, tenemos que darnos cuenta cómo en la primaria aparecen sobre todo, como hemos dicho, el insulto y amenaza y las agresiones más físicas, y sobre todo cómo aparecen esas situaciones que se dan en los patios y en los que estamos, incluso en las propias aulas en las que estamos llevando a cabo ese tipo de interacción, y en los centros, por ejemplo, de educación secundaria, como en vuestro caso, cómo aparecen sobre todo, además de insultos y amenazas, situaciones de rechazo. Es decir, muchas veces el rechazo no nos damos cuenta de lo hiriente que puede ser. El hecho de que alguien te haga el vacío, el hecho de que alguien te esté excluyendo, duele muchísimo, ¿no? Y a nivel psicológico, las manifestaciones que tiene para la persona que es víctima, también tenemos que darnos cuenta, ¿no?, de cómo esto le lleva a cabo esa parte, ¿no?, a nivel psicológico. Y luego, sobre todo, que aparece en las aulas, en los patios, y nos damos cuenta de que en educación secundaria se provoca incluso en los lugares de acceso, y además suele ser si estáis compartiendo, por ejemplo, para poder llegar al centro educativo en el que a lo mejor estáis llegando en autobús, en tranvía, y cómo todo esto influye que en esos recorridos también se esté provocando situaciones de acoso. Y a veces ocurre en el propio centro, en zonas que a lo mejor son pues, cerca de las pistas deportivas, es decir, suelen ser situaciones en las que incluso a lo mejor el profesorado no está tan atento a esas situaciones y es donde aparece el acoso escolar, ¿vale? Si nos vamos a datos y tenemos que ser conscientes, ¿no?, de cómo está la situación de acoso, pues, por ejemplo, algunos de los informes que podemos tener, como el de UNICEF, es decir, nos pone de manifiesto que es un problema a nivel mundial, es decir, que trasciende, lógicamente, y ocurre en todos los centros educativos. Esto nos hace ver que no hay frontera ni física, ni política, ni geográfica, que es independiente del centro educativo, es decir, será más o menos grave dentro de esos cajoncitos que hemos visto. En muchas ocasiones aparecen manifestaciones de rechazo que no llegan a ser situaciones de acoso muy graves, pero que nos demos cuenta de que se da en todos nuestros centros educativos, ¿vale? Y por lo tanto es importante tener en cuenta y saber identificarlo. Con lo cual tenemos que ver, ¿no?, cómo afecta, en este caso según UNICEF, pues a más de 130 millones, ¿no?, entre 13 y 15 años. Si nos vamos, por ejemplo, a estudios como Save the Children, nos hablan precisamente de cómo aparece esa diferenciación en cuanto a acoso y ciberacoso. Estos datos incluso os podéis descargar en los informes si tenéis más interés. Y cómo, sobre todo, en el informe del 2019, casi el 40% había sufrido ciberacoso en la infancia. Es decir, algo que, como decimos, forma parte de las situaciones que van llevando en su día a día. Y la Fundación ANAR, que no sé si os suena lo que tienen los estudios de la Fundación ANAR, pues en este caso hace distintos informes. Ya en el 2016 nos evidenciaba precisamente que las situaciones de acoso habían crecido un 75% con respecto al informe anterior. Pero el informe, en este caso, del 2018, nos evidencia de que las situaciones son cada vez más violentas, es decir, que aparecen situaciones en las que es cada vez más perjudicial, ¿no? Es decir, que se van inventando como distintas formas de llevar a cabo esas situaciones de acoso, ¿vale? Y en el informe que se lleva a cabo durante el 2021 en situaciones de pandemia, una de las cosas que nos evidencia el informe es que las situaciones ahora son sobre todo muy grupales, es decir, que ya no es tanto individualizado, sino que se llevan a cabo por varias personas que son agresoras que llevan a cabo ese tipo de manifestaciones, ¿no? Es decir, que tenemos que darnos cuenta cómo el acoso sigue formando parte de nuestro día a día según los distintos informes de los que también disponemos, ¿vale? Y una de las cosas que no tenemos que olvidar, que apenas entra en los estudios, es el acoso que sufren las personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad, con algún tipo de necesidad educativa. Es decir, apenas tenemos estudios, pero por ejemplo el que realizó Fundación La 11 nos pone de manifiesto precisamente que en función del tipo de discapacidad aparecerá un tipo de acoso mayor, es decir, que también aquellas personas que puedan tener dificultades lingüísticas aparece en este caso un tipo de discapacidad muy diferente. Y sobre todo que aparecen situaciones en las que se dan burlas, aislamiento, el rechazo y cómo estas situaciones provocan, como hemos dicho, ese aislamiento, esa exclusión por parte de los compañeros y compañeras, ¿no? Es decir, en ocasiones no nos damos cuenta porque es una situación en la que se excluye a los compañeros y compañeras, pero obviamente también está manifestándose, como hemos dicho, esas situaciones de acoso. Por lo tanto, también tenemos que reflexionar sobre nuestros compañeros y compañeras que puedan tener algún tipo de necesidad, algún tipo de discapacidad y si realmente nosotros qué papel tenemos, si estamos teniendo un papel
de observador ante esas situaciones, si vemos que podemos estar excluyéndolo, no nos damos cuenta de que de alguna manera estamos de una forma continua excluyendo a los compañeros de esas situaciones continuas en las que tenemos que ir trabajando con los compañeros y compañeras. Por lo tanto, una de las cosas que también tenemos que darnos cuenta es las consecuencias que tiene el acoso escolar, ¿no? Es decir, tiene consecuencias ya no solo para la persona que es víctima, es decir, situaciones en las que puede tener una baja autoestima, problemas de motivación, problemas de desinterés académico, problemas a nivel emocional, problemas incluso de dolor de cabeza, de estómago, problemas de alimentación, sino que también está provocando esa ansiedad, esa sintomatología depresiva, a veces situaciones como hemos visto lamentablemente en los medios de comunicación que la persona no sabe buscar ayuda, no sabe cómo enfrentarse a la situación y hay ocasiones en las que no puede salir de la situación y al final el único fin que encuentra es lamentablemente el suicidio, ¿no? Y a eso no tenemos que llegar, es decir, tenemos que buscar alternativas, tenemos que ayudar a esa persona, tenemos que poner un papel activo nosotros por nuestra parte para romper, ¿no?, este ciclo como estamos viendo. Y sobre todo esas situaciones en las que también la persona que es agresora pues está aprendiendo, ¿no?, a no ser empático, a tener situaciones agresivas, a vivir con esa agresividad, situaciones cada vez en las que aparecen unas conductas muy antisociales, en las que puede aparecer un consumo de drogas, conductas en las que van en contra de la norma, es decir, aprende a que es una manera en la que tiene que ir moviéndose de forma habitual, ¿no?, en contra de lo que habitualmente va con la norma social, ¿no?, en este caso. Por lo tanto, lo que tenemos que ver, ¿no?, es decir, qué papel tenemos y qué podemos hacer, ¿no?, en cuanto al acoso escolar, es decir, qué papel podemos desempeñar en este caso, ¿no?, y que se nos quede muy claro las acciones que podemos llevar a cabo. Pues digamos que aquí he puesto como distintos pasos, ¿no?, para que los tengamos en cuenta. Y dentro de esto podréis decir, Inmaculada, pues yo creo que este va antes, pues yo creo que este va a la misma vez. Perfecto, claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, los pasos no quiere decir que sea primero o segundo, sino que tenemos que tener en cuenta, ¿vale?, a la hora de llevarlo a cabo y que al menos se den, ¿vale? Una de las cosas más importantes que veremos es la sensibilización. El hecho de que estéis hoy aquí es porque ya estáis llevando a cabo una sensibilización, es decir, ya con respecto a otros compañeros y compañeras que hoy no han podido venir de otros centros educativos, de muchas casuísticas, es decir, estamos teniendo un papel más activo con lo que implica, ¿no?, la situación de que me estoy llevando a cabo una sensibilización con respecto a lo que es el acoso escolar, ¿vale? Luego, como veremos también, esa detección, es decir, tengo que ser capaz de detectar lo que está ocurriendo, ¿vale? Y aquí también tenemos un papel muy activo en cuanto a lo que es el propio acoso en sí, ¿vale? Y luego, importante en este caso que entraría ya todo, es decir, esa prevención, esa intervención y lo que son los protocolos, ¿vale? Es decir, qué realmente podemos llevar a cabo en esa situación para intervenir, ¿vale? Para que realmente sienta que estoy haciendo algo. Bien, como hemos dicho, la sensibilización tiene que formar parte de nuestro día a día. Es decir, hay ocasiones en las que no tengo que dar por sentado que esto tiene que venir de fuera, ¿no? A veces yo también tengo que formar parte de esa sensibilización. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues en situaciones como estamos diciendo, es decir, que conozca las consecuencias, ¿no? Que conozca realmente el papel que puedo tener en cuenta en este caso. Y sobre todo, algo que hemos dicho, ¿no?, participar en campañas, incluso promoverla, es decir, que yo en mi propio cole puedo decir, oye, pues mira, estaría bien que por este día podamos hacer carteles, podamos hacer una obra de teatro, podamos hacer una competición, un juego, es decir, que también podamos visibilizar, ¿no?, las situaciones de acoso y que seáis activos en este caso para poder tener esas ideas, para poder llevarlas a cabo, ¿no? Es decir, que no esperemos a que venga de fuera, que nos lo diga un profe, una profe o que sea algo que venga del ayuntamiento, sino que nosotros lo podamos hacer, ¿no?, que también forme parte de nuestra iniciativa propia. Y luego el obligarnos, ¿no?, a que muchos de los contenidos que estáis viendo, pues esos contenidos os tienen que servir para relacionarlos con acoso escolar, con lo que implica los derechos que tenéis como personas, como ciudadanos, un derecho a vuestra educación, el derecho, ¿no?, a que se os respete, pues muchos de los contenidos que estáis viendo, pues que también los vayáis relacionando precisamente con que esto tiene que ver con esa situación de que no haya agresividad, de que haya un trabajo cooperativo, de que haya una igualdad, ¿no? Es decir, que también tengo que ir relacionando los distintos contenidos y conocimientos que voy teniendo a cabo. Es importante que entre los compañeros y compañeras exista esa cooperación, el que podamos hablar, el que podamos comunicarnos,
¿vale? Es una de las cosas que se ha perdido mucho con la pandemia, porque es verdad que hemos tenido ahí mucho tiempo, ¿no? de no estar unidos y unidas, y habéis tenido también una situación muy diferente a, obviamente, cualquiera de nosotros, la situación de nuestra adolescencia, ¿no? Pues eso tenéis que aprovecharlo, es decir, aún más si cabe, el poneros las pilas, ¿no? Para decir, ahora voy a aprovechar, voy a cooperar, voy a compartir y que exista una escucha activa, ¿no? Porque en muchas ocasiones estamos con los compañeros y compañeras, sí, tú dime, pero estamos con el móvil, sí, tú dime, pero tenemos que escuchar a nuestros compañeros y compañeras, porque si no los escuchamos, probablemente necesitan ayuda, o no saben cómo pedir ayuda, o no saben cómo salir de una situación de acoso. Y si yo hago por escuchar, por ver situaciones en las que pueda ayudarlo o ayudarla, pues obviamente también me va a facilitar el ponerme, ¿no? en su lugar. El ser empático, ¿no? El que podamos ponernos en lugar de nuestro compañero o nuestra compañera, de saber lo que está sufriendo, de saber por lo que está pasando y de obviamente ayudarle lo que yo pueda. Es decir, aquí donde tengo que tener ese papel cada vez más activo y no quedarme como una persona en la que está observando y no está haciendo nada, ¿vale? Sobre todo, una de las cosas que hemos dicho, es decir, que no hayan exclusiones ni a los compañeros o compañeras que tengan algún tipo de discapacidad. Es decir, tenemos que trabajar siempre todos juntos y todas juntas y que sea esa cohesión, esa cooperación como grupo, como tenemos que trabajarlo. Y sobre todo, el fomentar el que a través de la lectura, a través de los distintos cuentos en los que puedan estar relacionados precisamente con ese disfrute hacia la lectura, se ha visto precisamente como el hecho de disfrutar de la lectura, el hecho de disfrutar de ciertas situaciones en las que a mí me puede ayudar a que esas situaciones de diálogo, de cooperación, ayude a minimizar las situaciones de acoso. Y luego, en la medida de lo posible, llevar a cabo juegos muy cooperativos, evitar los juegos competitivos, ¿vale? Porque muchas veces somos muy competitivos, no nos damos cuenta y al final esa competitividad nos lleva a ser agresivos, pero porque por naturaleza somos y nos sale esa agresividad. Pues tenemos que intentar evitar ese tipo de situaciones de agresividad, de competitividad, sino que tenemos que ser, obviamente, personas más cooperativas en las que podamos llevar a cabo un trabajo en común y que podamos ayudarnos unos a otros, porque esta es la esencia, ¿vale? El ayudarnos en nuestro día a día. Sobre todo, como hemos dicho, el que exista ese respeto por una persona y por otra y el promover lo que supone la asertividad. Es decir, sé que la asertividad suena así como, oye, concepto, no está diciendo esta mujer, ha sido un miércoles 15 por la mañana, pero claro, esto quiere decir que la asertividad, yo soy capaz de defender mis propios derechos sin herir a nadie y sin herirme yo. Es algo muy difícil, pero también tenemos que ir practicando, porque en muchas ocasiones la persona que es víctima, que tiene ese papel, no es capaz de defender sus propios derechos y también tenemos que saber practicarlo. Cada vez que a lo mejor vamos, por ejemplo, a comprar el pan y alguien se nos cuela, a lo mejor que estoy haciendo cola para pedir cita y alguien se nos cuela, pues poco a poco son situaciones en las que de una forma en la que no soy consciente se van hiriendo mis sentimientos y obviamente se van hiriendo lo que es mis derechos como persona, a que tengo que ser una persona asertiva, ¿no? Y hacerlo de una manera en la que no haya una agresividad, ¿vale? También tenemos que tenerlo claro. Y aquí es lo que hemos dicho, si yo considero que soy una persona que observa y que tengo un papel neutro, por así decir, que no me considero, y podéis reflexionar sobre vosotros mismos, si no me siento víctima, ni me siento agresora y me siento que soy observador, pues ¿qué papel tengo? Pero ahora tengo que cambiar mi papel, lo que no debo hacer es mantenerme de una forma en la que no hago nada, sino que tengo que ser activo y tengo que ayudar a la persona que es víctima, es decir, tenemos que ponernos en esa situación de que a partir de ahora yo tengo que cambiar la manera, la visión que yo tenía ante el acoso, es decir, el no estar mirando para otro lado, sino que lógicamente tengo que ayudar a la otra persona. Y también es importante acabar con la ley del silencio. No estamos hablando de que, claro, es que luego me dicen, señor, que soy un chivato, una chivata. Esto es muy diferente. Estamos hablando precisamente de defender a nuestros compañeros y nuestras compañeras sus derechos, ¿vale? Sus deberes, y lógicamente tenemos que tener en cuenta, ¿no?, qué papel tengo. Es decir, en el momento en el que yo mantengo ese silencio, mantengo la situación de acoso, formo parte de esa situación de acoso. En el momento en el que yo recibo un WhatsApp o cualquier mensaje y lo sigo retuiteando y es de un compañero o compañera, formo parte de lo que es esa situación de agresividad. Eso tengo que cortarlo, ¿vale? Lo que no puedo hacer es mantener y mirar para otro lado, ¿vale? Sino que tengo que cambiar mis situaciones. Luego, como decimos, hay que romper, ¿no?, el hecho de que haya una diferencia
entre el agresor, que la persona que suele ser una persona, como hemos dicho, con más dominio, una persona que a veces es líder en el grupo, ¿no? Que solemos diferenciar, y eso hace que tenemos que también romperlo. No darle a ese líder esa falsa apariencia, porque en ocasiones es una falsa apariencia de que se considera líder porque considera que tiene un grupo que le sigue. Pues ahí es lo que también tenemos que manifestar y romperlo para que, lógicamente, podamos tener un papel más activo. Y luego, sobre todo, una de las cosas que tenemos que quedarnos con la esencia es que no tenemos que tolerar nunca jamás ningún tipo de violencia, ninguna, pero ninguna es ninguna, ninguna ni en nuestro cole, ni con los compañeros, compañeras, ni en casa, o sea, ninguna quiere decir ninguna. Esto ya deberíamos saberlo de base, es algo que en nuestro chip personal deberíamos tener, es decir, en esa esencia con la que nacemos deberíamos tener, es decir, como humanos debemos precisamente no tolerar ninguna forma de violencia. Y no tolerarla quiere decir que lo que no puedo hacer es verla y no hacer nada, sino que tengo que tener ese papel activo para denunciar ese tipo de violencia. Cualquiera de ellas, cualquiera que podáis ver en casa con los compañeros, es decir, tengo que tener esa manera de que nada se puede justificar, ningún tipo de violencia podemos aguantarla ni mantenerla. Eso que os quede siempre muy claro, ¿vale? Porque para eso estamos luchando continuamente por nuestros derechos, ¿vale? Sobre todo, lo importante es que tengamos espacios seguros, es decir, que en nuestros propios centros veamos que yo puedo estar en el propio patio y que yo me encuentro seguro, que estoy a gusto, que estoy compartiendo esa seguridad emocional, ¿no? Es decir, en algunos estudios hemos visto que no existe una seguridad en el propio centro. Cuando hay escolares que te dicen que no se encuentran seguros o seguras en el propio centro, eso es preocupante, es decir, ¿por qué no te gusta el centro? ¿Por qué no te sientes seguro? ¿Por qué consideras que en el centro estás siendo víctima de una situación en la que no puedes controlar? Pues tenemos que romper esto y obviamente hacer que los patios, que las zonas de recreo sean zonas seguras y zonas de soporte emocional, ¿vale? Y que existan, como hemos dicho, esas normas de convivencia que todos conocemos y que formen parte de nuestro día a día, es decir, de esas habilidades que tenemos que ir desempeñando como compañeros y como compañeras, ¿vale? Y que sea algo que vivimos de forma democrática. Importante el estar informado, es decir, hay distintas guías que podéis descargar de la comunidad autónoma, muchas de ellas seguro que las tenéis en vuestro centro educativo, pues sobre todo que las podamos consultar, es decir, que veamos la importancia de ellas, que veamos el que no debo, el no quedarme desactualizado en materia de acoso escolar, porque lógicamente necesito ver qué manifestaciones hay, qué puedo yo hacer, qué cosas, qué recursos, qué herramientas puedo tener. Y el hecho como el estar hoy aquí, pues ya forma parte, ¿no? de cómo queréis saber un poquito más con respecto a lo que sabíais ayer, ¿no? Es decir, ya es algo muy diferente. Pues precisamente es bueno que vayáis viendo todas las guías que tenéis a vuestra disposición, ¿vale? ¿Y qué pasa si yo detecto? ¿Vale? Yo tengo que detectar. Y si yo detecto que un compañero o una compañera está siendo víctima de acoso escolar, lo primero que tengo que hacer es mantener la calma, ¿vale? Y recopilar más información, porque a lo mejor estamos en el primer cajón, a lo mejor una situación muy esporádica, a lo mejor una situación que no es recurrente, a lo mejor es una situación de que hoy le ha dicho un insulto, hoy a lo mejor le ha excluido de una actividad concreta. Entonces lo que necesito es mantener la calma, porque a veces puede que se nos vaya la situación de las manos, creamos una alarma, algo que es innecesario, a lo mejor preocupamos a los profes, luego preocupamos a los papás y a las mamás, es decir, vamos a recopilar más información porque a veces puede ser que estemos llevando a cabo una puesta en práctica de unos recursos y cuando realmente es verdad no se está haciendo, ¿no? Entonces es importante que yo detecte, ¿no? Oye, pues este compañero o compañera, oye, pues voy a observar. ¿Por cuántas veces he visto que le están haciendo el vacío? Porque aquí esta mujer me dijo miércoles por la mañana que tiene que ser sistemático. Esta mujer me dijo que estos son cajoncitos. Entonces yo me tengo que ir para ver si está en este tercer cajón. Venga, pues yo voy a ver, oye, pues los compañeros y compañeras están pasando ya con mi tal, porque esto ya llevan 3 días de 5. Oye, pues ya llevan 5 días de 5. Oye, pues ya es todos los días y ya veo que esto ya está pasando, ¿no? Es decir, yo ya voy llevando un registro y veo y cuantifico la frecuencia, la duración y la gravedad de las situaciones, ¿vale? Es decir, son situaciones cómo yo puedo llevarlas a cabo. Pero entonces, ¿qué pasa si yo veo que sí, que está ocurriendo algo? Que sí, que aquí hay acoso,
que yo estoy viendo que continuamente hay insultos, hay amenazas, hay situaciones graves, le están robando el bocata todos los días, le roban el material, y yo veo que sí, que aquí tengo yo una evidencia clara de lo que a mí me dijo esta mujer ese miércoles por la mañana, yo de esto yo me acuerdo y yo sé que sí, que esto está ocurriendo. Pues ahí es donde ya realmente tengo que tener un papel activo, ¿no? Es decir, ya lo que no puedo hacer es mirar para otro lado. Una de las cosas que seguro que os suena, y si no os tiene que sonar, son los protocolos, ¿no? Y aquí tenemos en nuestra región de Murcia un protocolo en este caso, la que acoge, ¿no?, precisamente el apoyo a las víctimas de acoso escolar. Y también podemos, por vuestra parte, decir, oye, pues yo quiero llevar a cabo, ¿no?, una situación en la que yo considero, y aquí en la situación en la que se comunica, también existe el que pueda venir por parte de un estudiante, ¿no?, y que veáis si hay una situación de acoso que está provocando, ¿no?, y que esto no se quede ahí, sino que lógicamente hay un seguimiento de esa situación de acoso porque estáis viendo que tenéis una evidencia, ¿vale? Pues para eso, lógicamente, hay una situación para apoyar a la víctima, ¿no? Y que haya unos recursos, y para eso también están los compañeros y compañeras del Observatorio de la Convivencia, que trabajan precisamente pues, para paliar todas estas situaciones, analizarlas y estudiarlas, para ver qué situaciones tienen que trabajar sobre ello, ¿vale? Tenéis distintos materiales para poder visitarlos dentro de lo que es la parte del Observatorio de la Convivencia, de normativa, de manuales, de guías, es decir, que también podáis en este caso echarle un vistazo, analizarlos, descargarlos y todo eso, ¿vale? Es decir, que es bueno que los podáis también ojear y que sepáis qué es lo que tenemos aquí en nuestra comunidad autónoma, ¿vale? Y al final también que sepamos, ¿no?, que tenemos programas. Los programas en sí son realmente, son como libros, ¿no? Yo recuerdo que una vez me dijeron, profe, yo pensaba que eran como cajas. No, son programas, son libros. Pero eso nos permite que podamos precisamente trabajar en esa prevención, en esa intervención, pues como hemos dicho antes, que a lo mejor al agresor o a la agresora pues le faltan habilidades, le falta trabajar la empatía, le falta trabajar una serie de normas, le falta llevar a cabo tutorías para mejorar y hacer unas prácticas restaurativas, ¿no? Es decir, cómo podemos llevar a cabo, y seguro que todo esto va sonando un poco, lo que es la mediación, en algunos centros educativos se han tenido que llevar a cabo mediaciones porque han habido situaciones de acoso que han necesitado esas situaciones de mediación, ¿no? E incluso que a lo mejor os digan vuestros profes, pues mira, vamos a trabajar habilidades sociales, habilidades para que conozcamos la asertividad, para que sepamos defender nuestros propios derechos, es decir, para que obviamente tengamos ese papel, como hemos dicho, más activo, ¿no? Entonces, esos programas en sí, que como digo, son como libros, pues en este caso incluso la persona que a lo mejor, como hemos dicho, ya se empieza a identificar con que, oye, yo soy víctima, pues a lo mejor podría ver cómo puedo mejorar en mis habilidades, cómo puedo mejorar también en mi autoconcepto, en mi autoestima, ¿no? Porque en muchas ocasiones todo está relacionado, ¿no? Y son programas que obviamente existen para eso, ¿no? Para mejorar este tipo de habilidades, ¿vale? Pero también tenemos que tener en cuenta la familia, ¿no? Es decir, que nuestra familia también conozca lo que es el acoso escolar, que sepa que hay guías y que sepa que las guías deben estar elaboradas por una institución, es decir, no vale con buscar información por internet sobre acoso y lo que ahí nos aparezca a primera información, porque a veces eso hace que preocupe más a nuestros padres, a nuestras madres, incluso a nosotros mismos, porque a día de hoy el buscarlo todo por internet necesitamos un filtro de cómo tenemos que buscar la información que vaya con un respaldo detrás, información que sea valiosa, ¿vale? Y que nuestros papás y nuestras mamás sepan también identificar situaciones, detectar problemas que puedan llevarse a cabo. Y muy importante que exista una colaboración entre la familia y el propio centro educativo. Y aquí también en lo que nosotros podamos mediar es muy importante porque en ocasiones la familia pierde esa interacción, pero que es necesaria para que la familia también conozca que estamos trabajando en el centro y qué se está haciendo en el centro, ¿no? Y para que la familia a veces tiene que mejorar y hay ocasiones en las que puede ser que de la propia familia necesiten normas, pautas, porque a veces pues o no han sabido o no saben cómo llevar a cabo nuestra educación, pues a veces también es eso, ¿no? El conocer esas pautas que les ayude un poquito en nuestro día a día, ¿no? Porque luego cuando me dicen, es que la adolescencia, hijo mío, hija mía, ya, pero es que a lo mejor es que, como es algo que no es fácil, pues a lo mejor pues habría alguna guía, ¿no?, que precisamente ayudara un poquito a que no veamos o que nuestros papás nos digan todos los días que soy culpable y que tengo una adolescencia muy difícil, ¿no? Sino que a veces
es un poquito el comprender la etapa por la que estamos pasando, ¿no? Que ya también es difícil para vosotros y para vosotras, pues también, ¿no? Supone una serie de comprensión y adaptación por parte de vuestros papás y vuestras mamás, ¿vale? Y bueno, y como conclusiones de todo lo que estoy diciendo, ¿no? Que estamos todos implicados, todos y todas quiere decir el profesorado, la familia, todos los compañeros y todas las compañeras, ¿vale? Es decir, todos tenemos un papel implicado y eso quiere decir que tenemos que formar parte de lo que es el acoso escolar para ver qué papel tengo yo, ¿no? Y qué puedo hacer en estas situaciones de acoso. Luego, darnos cuenta de que en ese grupo aula también tenemos que verlo como un problema, que en el momento en el que hay rechazo, hay aislamiento, está provocando que esa red de iguales se sienta aquejada, pues ¿qué puedo hacer yo para mejorar esto, ¿no? Para que esto no siga así, porque al final, ¿qué me crea? Que no tenga ganas de ir al cole, que no tenga ganas de estar con mis compañeros y mis compañeras, que no tenga ganas de estudiar, es decir, que al final todo esto acaba manifestándose en mi bienestar emocional y me va repercutiendo a nivel psicológico y a nivel social, ¿vale? Sobre todo es importante, como hemos dicho, el que tenemos que respetarnos, el que tenemos que trabajar todo esto, la importancia de atención a todos los compañeros y compañeras, independientemente de la diversidad que podamos tener de cualquiera de ellas, sino que lógicamente tenemos que vernos todos y que exista esa inclusión por parte de todos, ¿no? Y la importancia de trabajar esa convivencia, de promover, como hemos dicho, esas habilidades en el día a día, la importancia de respetar nuestros derechos, nuestras actitudes, nuestras emociones, ¿vale? Y sobre todo, como hemos dicho, que tengamos ese papel muy activo, que podamos romper, como hemos dicho, con que cuando nos dicen eso son cosas de niños, se les va a pasar, se soluciona solo, no pasa, no se soluciona solo, eso no podemos mirar para otro lado, eso cada vez que nos lo digan no es verdad, no son cosas que se pasen con la edad, es un problema serio, que hay situaciones con consecuencias muy graves, que lo que no podemos hacer es, obviamente, el formar parte y el no hacer nada, ¿vale? Y sobre todo, como decimos, hay que aceptar desde los propios centros, para que eso también prime en nuestra sociedad, esa aceptación a toda la diversidad que podemos tener, la importancia de que el centro educativo tiene que ser un espacio de desarrollo personal, en la que yo tengo que pensar que hoy soy un adolescente, pero mañana tengo que ser un adulto, en una vida profesional, que me tengo que desarrollar con un bienestar a nivel psicológico y a nivel emocional, y que eso también tiene que estar imperante en esta época de mi vida, ¿vale? Sobre todo, como hemos dicho, en la que exista, ¿no?, esa interacción con los demás, en la aceptación y que exista esa convivencia, ese respeto hacia cada uno y cada una de nosotras, hacia nuestros derechos y nuestras libertades, ¿no?, que es también lo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Bueno, pues aquí también, a pesar de que ahora me tenéis para dudas, ¿vale?, pero también os dejo mi correo por si a lo mejor algún día de estos decía, ay, esta mujer que no aclaré la duda de lo que decía, qué tal, bueno, pues le voy a escribir un correo, ¿vale? Entonces también que tengáis mi correo, mi despacho está también en la Facultad de Educación, por si es otro edificio que hay un poquito más para allá, dentro de lo que es el propio campus, por si no lo conocéis, pero bueno, por si os surge alguna duda, que también me podáis escribir, ¿vale? Bueno, pues por mi parte, si tenéis dudas, pues vamos a aprovechar que todavía tenemos tiempo, ¿vale?, para que podáis, pues, comentar dudas de cosas que a lo mejor no se han clarificado, ¿vale? Hola. Bueno, yo sí tenía una duda. Yo quería preguntarte que a qué edad suele empezar esto del acoso, porque no sé si en infantil a lo mejor son niños demasiado pequeños y, bueno, pues a qué edad suele empezar. Pues sobre todo, una de las cosas que nos cuesta identificar es que en educación infantil no tenemos instrumentos, ¿vale? Es decir, una de las cosas que vamos sobre todo midiendo a través de la observación y la participación que puedan tener por parte del profesorado. Y hay ocasiones en las que existe ese comportamiento, como algunos autores hablan, ¿no?, de ese comportamiento maquiavélico, ¿no?, un comportamiento que puede formar parte de esas disputas en las interacciones, en que mi mejor amiga, ¿no?, como empiezan a relacionarse, a interaccionar. Pero claro, ahí es donde también tenemos que hacer una prevención, ¿no?, para que no existan situaciones de rechazo. Porque cuando tú decides por qué tengo una mejor amiga o un mejor amigo y te basas en unos criterios, sobre todo en esas edades, que se deben a características físicas, la gran mayoría, es decir, porque no son capaces todavía por su edad y por su desarrollo de entender más allá, pues también limita, ¿no?, y les hace
que empiezan a excluir a compañeros y compañeras, ¿no? Y hay que trabajar la importancia de el compartir, el cooperar, poco a poco, también conforme su propio desarrollo lo vaya entendiendo, ¿no? Y que eso no lleve a que luego, pues es verdad que en la primaria estamos viendo esas situaciones, ¿no? de dificultades, de exclusiones y cómo eso lleva a más, ¿no? Y también, como decimos, por lo que puedan ver en casa, porque en muchas ocasiones están trasladando lo que ven en la casa. Muchas gracias. Yo quería preguntarte, cuando has hablado de los factores de riesgo, has nombrado los familiares y has comentado que había diferencia entre familias numerosas y no numerosas. Entonces, te quería preguntar cómo influye el hecho de tener más o menos hermanos en el tema del acoso. Si hay algún estudio que relacione una cosa con otra. Pues en este caso, los autores le llaman fatría, el término que habitualmente se utiliza en español, ¿no? Para diferenciar según el número de hermanos, cómo puede influir, es decir, a mayor número de hermanos y de hermanas, que eso pueda ser un factor de protección. También es verdad que depende en qué posición está, es decir, no es lo mismo si puede estar en una posición intermedia, así puede estar en una posición a lo mejor en la que eres el más pequeño, ¿no? También en este caso, por lo que decimos, ¿no? Normalmente suele ser un factor protector, el hecho de que tengas un hermano mayor, una hermana mayor, de que te pueda ayudar, según algunas investigaciones, para que te proteja, ¿no? En este caso, lo que es la situación de acoso y digamos que vea el desarrollo de esas habilidades. Pues todo esto más o menos es un poco eso, lo que es la fatría, es decir, en función del número de hermanos y en qué posición ocupa cada uno de los hermanos y cómo suele ser esa protección o riesgo el hecho de que pueda ser el mayor a diferencia de que pueda estar en un lugar más intermedio. ¿También puede influir que al mayor número de hermanos se desarrolla más? También, pero esto es opinión personal, no lo sé. También puede ser que influya, o sea, el hecho de tener más hermanos también hace que desarrolles otras capacidades de relacionarte, tanto como para defenderte como para también amoldarte pues, a cosas que no te gustan y tal. Que eso también puede influir, digo yo. Como ahora es verdad que el número de hermanos es menor en general, pues también puede ser que esté influyendo este tipo de factores. Y también que a lo mejor hay una sobreprotección al tener menos hijos, 1 o 2, y eso también puede influir en nuestras relaciones sociales. En cambio, antes con mayor número de hijos, pues también aprendíamos una socialización dentro de la familia que era normal, ¿no? Y estábamos acostumbrados a compartir espacios, compartir comida, compartir todo tiempo, la televisión, el canal que se decidía porque había uno para todos, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso también ahora está influyendo un poco en negativo en nuestras relaciones sociales. Claro, exactamente. Al final depende, en muchas ocasiones, también el contexto socioeconómico y sociocultural, es decir, también tenemos que tenerlo en cuenta lo que decía, ¿no? Los recursos de los que pueda disponer la familia también hace que haya unas diferencias muy claras. Es decir, a veces encontramos diferencias entre un cole y otro, pero también porque se deben a eso, a ese contexto social que puede estar influyendo, porque también está haciendo, como decíamos, la implicación que pueda tener la familia y que dentro de esto cómo puede influir los distintos contextos en sí, es decir, que también influyen. Y luego, claro, es verdad que una de las cosas como la que comentábamos, ¿no? Que el hecho de que tengan un menor número de hijos, pues claro, efectivamente, el hecho de que haya una mayor sobreprotección. Y al final, pues eso hace de que estemos generando, ¿no? Que en muchas ocasiones es lo que nos vamos encontrando y que al final aparece un poco digamos, en lo que es la práctica de la psicología más clínica, ¿no? Es decir, porque aparecen esos problemas psicopatológicos, ¿no? De una ansiedad, por ejemplo, en los hijos, en la hija, una ansiedad, sintomatología de que no pueden con las situaciones, pero entre otras cosas, porque digamos que los papás y las mamás a veces, al tener, o al solamente tener un hijo, ¿no? Eso hace que haya, digamos, en esas situaciones, lo estén sobreprotegiendo tanto que incluso hacen
que esa persona no sabe valerse para tomar decisiones, no tiene habilidades, todo lo contrario a lo que decíamos, cuando una persona que tiene un amplio número de hermanos y de hermanas y puede tener mayor interacción, ¿no? Entonces, claro, ahí el hecho de que la persona se vea muy limitada y que los papás y las mamás le protejan mucho, también es verdad que hemos venido a una situación de COVID que ha hecho que esa sobreprotección se acentúe mucho, pues claro, estamos llevando a una clínica en la que vemos sobre todo, pues es una sintomatología de depresión, de ansiedad, porque lo que esperan mis papás de mí no es lo que yo puedo rendir, ¿no? Entonces también hay que darnos cuenta de que a veces nuestros papás, nuestras mamás nos están dando, digamos, unos problemas que no son nuestros, ¿no? Es decir, el hecho de que tengo que ser mejor que un compañero o una compañera, que tengo que sacar unas calificaciones. Es decir, a veces todo eso me están exigiendo más de lo que yo puedo por esa sobreprotección y a veces eso no me viene bien a mí porque me supera y hace que necesite pedir ayuda y a veces pues tendré que ir a un profesional, un psicólogo o una psicóloga porque necesito el que la situación me sobrepasa porque a veces en mi casa me sobreprotegen tanto que es algo que para mí no puedo, ¿no? Llevarlo a cabo de una manera adecuada. Cosa que, claro, cuando son muchos hermanos, pues aparecen otro tipo de habilidades. Es decir, también a veces porque depende del número de hijos, pues la familia también hace que se puedan involucrar y que tengan un papel más activo en el cuidado de los hermanos. Y también esto hace que aparezca otro tipo de habilidades que de otra manera no están apareciendo. Es decir, estamos hablando de cómo en el propio contexto familiar se pueden desarrollar unas habilidades muy, muy diferentes con respecto a uno y otro. Claro, también tenemos que tenerlo en cuenta, es decir, cómo esas diferencias se están dando y cómo eso, pues el hecho de que podamos tener un hermano o una hermana como factor de riesgo, como protección, porque hay ocasiones que lo que yo estoy observando en mi hermano y en mi hermana, digo, yo no quiero ser como mi hermano o como mi hermana. A veces también yo lo observo y yo puedo decir, oye, mira, es que mi hermano o mi hermana lo veo que es agresivo, que fuma, que tal. Tengo muy claro que estoy yo y a veces es lo que hace, ¿no? Que ese papel observador que yo estoy teniendo, que me repercute y me influya para que esos factores de riesgo yo diga, no quiero ir por el camino que a lo mejor estoy viendo que está llevando mi hermano o mi hermana, ¿no? Entonces también tenemos que tener en cuenta cómo eso puede ser de protección y a su vez un factor de riesgo, ¿no? Porque en la casa a veces no solo tenemos que ver como papá y mamá, sino que a día de hoy entran otros componentes familiares, porque es verdad, como decía, que puede ser que en la casa esté viviendo un tito, una tita, que decir, el abuelo, la abuela, es decir, a día de hoy estamos ampliando mucho y eso hace de que hay ciertas cosas que no vienen de los papás, sino que vienen, por ejemplo, de algo que ha podido llevar a cabo del abuelo, la abuela. Entonces, claro, ahí también tenemos que irnos a eso. Hay ciertas situaciones en las que a lo mejor ha sido porque tiene un tito que está viviendo en casa y a lo mejor es con el que ha aprendido que hay que ser violento, que hay que responder con violencia, ¿no? Y a lo mejor los papás tenían un estilo de crianza muy adecuado en la que no aparecía ese tipo de habilidades, ¿no? Entonces estamos viendo que en el momento en que ha entrado un componente familiar con un momento en el que aparece un estilo que está llevando a cabo que a través de la observación, claro, es decir, los humanos aprendemos muchísimo a través de la observación y esto nos hace que vayamos reproduciendo conductas exitosas o no, en tanto en cuanto veamos las consecuencias que tengan, ¿no? Y al final eso hace que puedan ponerse en práctica, ¿no? Ese tipo de habilidades. Hola, me ha encantado la charla. Muchas gracias, Isma. Yo quería preguntarte, siguiendo con las preguntas y el tema de la familia, porque tengo hijos en edad escolar. El papel que has dicho de la familia, el papel familiar, resulta que cuando tu hijo te dice, o un compañero de tu hijo o una compañera de tu hija, tú lo sabes porque te lo cuenta tu hija, pues imagínate en el caso de tu propio hijo, es que se mete mucho conmigo, me está insultando, me está diciendo, el primer cajón que has comentado antes. Yo como madre, si es a mi hija o si es a una amiga de mi hija, ¿qué? ¿Cómo? Yo lo primero que me nace es protegerla y decirle, pues, ¿qué? No le hagas caso. Pues no, mira para otro lado, pues díselo al profesor. Pero, ¿y si eso no soluciona y va más y más y más? Es que yo esos primeros consejos me cuesta mucho. ¿Qué consejo me darías tú? Claro, es lo que decimos, que el hecho de
quitarle importancia. Es decir, si la persona ha tenido, sea nuestro hijo, sea nuestro alumno, ha tenido el momento en el que nos lo está diciendo, es porque ya tiene importancia. Es decir, si está confiando en nosotros y nosotras para decirnos algo está pasando, es porque algo está pasando. Es decir, lo que no puedo hacer ahora es, no pasa nada. Porque algo hace que necesite decírnoslo. Es decir, que en vez de estar hablando de cualquier otra cosa que lo podría hacer, no está diciendo eso. Es decir, que lógicamente de alguna manera nos está trasladando una información que le preocupa. Es decir, que digamos que llega a un nivel de que parece que esto me empieza a preocupar, me empieza a molestar. Es algo que empieza a tomar cierta situación, ¿no? de gravedad, por así decirlo, ¿no? Lo que, sobre todo como papá y mamá, lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma. Eso es lo primero, porque en muchas ocasiones lo habitual es ir al centro educativo, oye, a ver quién es la persona que tal, los grupos de papá y de mamá, esto es algo que se nos puede ir. Entonces, lo importante es mantenernos, ¿vale? No entrar en que quiero solucionarlo, en que quiero llevar a cabo una situación de que voy a ver cómo puedo meterme en medio, porque así no estamos solucionando nada, es decir, estamos agravando la situación. Entonces, por eso es importante mantener esa calma, recopilar información, observar si tengo que hablar con los profes, ver qué grado hay, qué situaciones se van haciendo para tener más información, para ver en qué cajoncito estamos. Si estamos en el primer cajón, si ya es segundo cajón, si ya entramos en un tercer cajón, si esa gravedad tal. Y a veces, si yo veo, por ejemplo, que desde el cole puede que me digan, pues no es tan grave, no le veo yo la cosa, ¿sabes? No tiene aquí... Una de las cosas que yo puedo hacer es decir, oye, pues mira, no está de más que un programa que pueda ser de habilidades, de autoestima, que como he dicho, que son programas que podemos encontrar en bibliotecas de aquí de la facultad, que podemos tener, las distintas facultades de educación, de psicología, que podemos adquirir en algunas de las bibliotecas. Incluso algunos los podemos descargar y que le diga, oye, mira, veo que si a ti te falta ser asertivo o asertiva, pues vamos a desarrollarlo, vamos a desarrollar esa asertividad para que tú sepas defender tus derechos, para que tú tengas habilidades. Y a veces un poco es eso, porque a veces en el centro educativo dicen, ay, vamos con muchas actividades, no puedo implementar ahora un programa específico para acoso, porque tenemos otros programas en marcha. Entonces yo, de forma activa, ¿qué puedo hacer como papá o mamá? Decir, bueno, pues lo que puedo hacer es que vayamos trabajando en casa y muchos de esos programas permiten que yo tenga trabajo de actividades en casa, de cómo podemos trabajar la habilidad en casa, cómo podemos defender los derechos, cómo puedo mejorar mi autoestima, mi autoconcepto, es decir, que también nos veamos con ese papel activo, ¿no? Y en muchas situaciones es lo que se necesita para que eso no se quede en que la persona no sabe y al final forma parte, ¿no? de esa situación, ¿no? Sí, pero eso, que al principio, ¿cómo le contesto? ¿Yo? ¿Cómo le contesto? Vamos a leer este manual, eso no se queda claro. Claro, es lo que he dicho, mantener la calma, recopilar más información, si puede ser en el propio centro y que te especifique y decir, venga, vamos a hacer un seguimiento, vamos a ver cada cuánto ocurre, si solo ha sido hoy, porque has mirado para otro lado, porque has visto tú que te has mirado de reojo, venga, va. A ver si lo de reojo, eso sigue así o no. Porque has visto tú que te han hecho vacío, pero ¿cómo te han hecho el vacío? Es decir, porque a veces es verdad que también depende de la edad que podamos tener. En la adolescencia es verdad que esa parte cognitiva en la que somos capaces de centrarnos nosotros mismos, porque no podemos centrarnos en los demás, también eso hace que lo vea como que todo me está ocurriendo a mí, como que todos se están fijando en mí, vamos a ver si eso es así, vamos a hacer ese seguimiento, voy a tener más información, pero eso sí, recopilar información, mantener la calma y ver lo que yo puedo. Que veo que en el centro educativo no hay evidencia, no tal, ¿qué puedo hacer yo como mamá o como papá? Venga, pues voy a darte recursos, herramientas, ¿vale? Para que esto mejore, para que no se quede aquí, ¿vale? Pero eso sí, si ha tenido y me lo ha dicho, no decirle, va, eso no es una tontería, no te preocupes. Porque entonces a la siguiente no me lo va a decir. Y eso no lo puedo perder nunca, ni como maestro, ni como maestra, ni como madre, ni como padre. Esa situación, esa confianza, si la tengo, jamás debo perderla. ¿Vale? Yo tengo una pregunta. A ver, ¿cómo sabes tanto? ¿Has vivido alguna experiencia o algo? ¿Que cómo sé tanto te Sí, refieres? sí, tú, exactamente. Pues básicamente porque, bueno, mi tesis doctoral
fue sobre acoso escolar. Y bueno, aunque mi tesis doctoral fue en el año 2012, pero claro, para poder hacer mi tesis doctoral yo empecé en el año 2009 a trabajar sobre acoso escolar. Es decir, que llevo ya muchos años trabajando sobre acoso escolar. Pero claro, es que las clases que doy aquí también en la universidad son también sobre acoso escolar. Es decir, que tengo asignaturas que son eso, de acoso escolar. Entonces, claro, pues cuando tienes que explicarle a los estudiantes continuamente lo que es acoso escolar, pues te tienes que poner al día. Porque si no, llega un momento que no sabes hasta dónde. Y entonces, por eso, porque digamos que es mi día a día. Es decir, una materia que tengo que trabajar mucho en mi día a día. Sí, pero ¿cómo empezó tú, al principio de las cosas? ¿Que cómo empezó todo? Pues sobre todo por eso, porque cuando yo estaba trabajando con la profesora fue Santa Cerezo, que se jubiló, ella estaba trabajando temas de acoso y de hecho ella tiene muchos libros y tiene incluso un instrumento para medir el acoso. Y yo cogí la asignatura cuando yo hacía el doctorado, la asignatura que tenía esta profesora. Yo hice la investigación en materia de acoso. Yo estudié esa situación en un centro educativo de la región de Murcia, no voy a decir dónde, y lo estudié en este caso en primero y segundo de la ESO. Cuando yo vi las situaciones de acoso que había, dije hay que seguir estudiando esto. Y donde yo había cogido 113 estudiantes, decidí coger 1.500 estudiantes de toda la región de Murcia y pasarles cuestionarios y analizar lo que había y darles esos datos a los centros educativos y trabajar por mejorar el acoso. Algo que, por mucho que hagas, nunca es suficiente porque tienes que seguir haciendo. Pero fue por eso, porque para mí era un centro educativo cercano a donde yo vivía y yo necesitaba el aportar mi granito de arena. Y ahí es donde empezó todo. Ah, pues está bien eso, está bien. ¿Alguna pregunta más? Vale, yo te quería preguntar ¿hasta dónde llega la competencia de un profesor para intervenir en un caso de acoso escolar? Claro, la cuestión es que a veces yo sé que los profes es súper saturado, tenemos muchísima burocracia, tenemos muchas cosas, pero claro, a veces lo que digo, ¿no? Es decir, mi papel también, obviamente, tiene que ser el no mirar para otro lado, ¿no? El no pensar o el no minimizar las cosas, ¿no? Porque a veces minimizo los problemas y esto hace que lo único que estoy haciendo es que a veces el acoso tenemos que verlo como ese flotador, ¿no? Que yo digo, uy, pues si esto no pasa nada, lo vuelvo otra vez a meter, pero sale, y entonces sale y sigue estando ahí. Entonces, lógicamente, como profe, pues en la medida de lo posible, mi papel, como mínimo, estar sensibilizado, llevar a cabo esa sensibilización con mi alumnado, estar implicado en esa situación y saber detectar, ¿no? Saber tener recursos, es decir, poder ver de qué manera puedo medir, puedo cuantificar, puedo llevar a cabo, en función también de mi alumnado, que hay ocasiones que es verdad que aquí muchos centros nos piden, oye, mira, ¿qué instrumentos podemos aplicar? Oye, según esta edad, lo que nos interesa es esto. O en un centro también con el que estamos ahora, hemos hecho estos cuestionarios, pero necesitamos un poquito más, porque con este cuestionario, por ejemplo, a veces los sociogramas te dan un barrido muy general, ¿no? Pero necesitas afinar un poco más, necesitas tener más información. Pues es eso, ¿no? El implicarte, como mínimo detectar, el cuantificar lo que tienes. Lo que no puedes decir es, aquí no hay acoso, en mi centro va todo bien, en mi aula va todo bien, sino como mínimo el estar sensibilizado. Y luego que en el día a día, las asignaturas que yo pueda hacer, que yo pueda trabajar contenidos relacionados con el respeto, en el que podamos trabajar de forma cooperativa, en el que podamos incluir a todos los compañeros, no excluir, ¿no? Porque muchas veces hay profes que no nos damos cuenta y excluimos, ¿no? Hay ciertas actividades de actividad física, no sé qué, y hay ciertos compañeros y compañeras que directamente lo estamos excluyendo. Pues también ahí tenemos que propiciar, ¿no? Vamos a cambiar qué tipo de actividad, la metodología, ¿no? Que también a veces puede utilizar el profe, que a veces no se dan cuenta y a veces están generando ellos mismos, ¿no? En investigaciones que hemos hecho en algunos centros pasaba eso, que a veces no nos damos cuenta de que yo mismo, como profe, estoy generando situaciones de que haya más conflictos, ¿no? Por lo que estábamos hablando antes. Y sobre todo, como yo decía antes, si un alumno o una alumna me dice, profe, estoy siendo acosado, lo que no puedo hacer es decir, no pasa nada, porque yo me tengo que ir a mi casa, este problema no es mío, esto no es una situación que yo pueda hacer, ¿no? Sino que yo tengo que verlo como una responsabilidad mía, como algo que forma parte de la educación que yo estoy dando, porque lógicamente
y más como persona, ya no es a nivel profesional, sino a nivel como persona, de lo que tú puedas mejorar, ¿no? Porque estamos hablando de que esa persona en ese momento determinado te está diciendo que necesita ayuda por una situación que está teniendo. Y aquellos profes que realmente te dicen, pues mira, voy a recopilar más información, voy a ver que esto es así. Y hay algunos que deciden, lógicamente, pues para eso tenemos nuestros protocolos, que a veces a lo mejor se lleva a cabo todo lo que es el abrir el protocolo, todo el seguimiento, tal, y luego ves que a veces hace una situación que no lo requería. Puede ser que no lo requiriese, puede ser porque a lo mejor hay algunos casos que alumnos, por lo que sea, están diciendo que están siendo victimizados, porque a veces pues, puede que no sea verdad, pero otras veces sí es verdad. Y puede que no sea verdad porque hay veces en los que están llamando la atención, porque algo está ocurriendo en casa, porque a lo mejor no hemos despistado y en casa no hemos tenido en cuenta qué está ocurriendo. Entonces una manera de decir, oye, me están pegando en el cole, pero a lo mejor no era verdad, era una situación de querer llamar la atención. Pero bueno, lo importante es que ese recurso se tenga que utilizar, es decir, para eso tenemos el equipo de convivencia, ¿no? Y es verdad que tenemos un equipo muy bueno en lo que están ahí a disposición de ir, de analizar, de estudiar, de hacer el seguimiento, precisamente para eso, ¿no? Para ver, pues, si es una situación real o no lo es. Es decir, que en el momento en el que estamos tomando ese papel activo, estoy haciendo algo. ¿Qué papel está teniendo también esa persona? ¿No? Eso es que os ha quedado todo claro, ¿no? Más o menos. Sí, sí. No sé si por ahí han levantado la mano, ¿no? Venga, dime. Pero el acoso, por ejemplo, yo conozco uno que está como... Bueno, sí, está. Entonces, pues, se ríen de él a veces. Y le ponen motes que, a veces yo me río, pero luego lo pienso y no tiene gracia. Que a veces se pone Tomás, ese amigo, que cómo lo solucionamos. O sea, cómo lo solucionarías tú. Entonces, digamos que en el caso aquí tú estarías observando, ¿no? Serías observador Sí. de lo que le está pasando a tu compañero, ¿no? Y entonces, si tú estás viendo que esas situaciones ya forman parte del día a día, que ya estamos hablando de que ese cajón no es una cosita de que a lo mejor es un día, por ejemplo, cada 3 meses, sino que es todos los días, por ejemplo, y que la persona por lo que dice es que no le gusta porque es algo que le está ofendiendo, ¿vale? Le está haciendo mal. Y Sí. claro, lo que tendríamos que hacer es ayudar a esa persona a que sepa de forma asertiva el poder decir, oye, no me gusta que me llames con este mote, no me encuentro bien cuando me llamas así, es decir, a que la persona de forma asertiva defienda sus derechos, ¿vale? Porque en muchas ocasiones lo que yo decía antes, la asertividad no es nada fácil, porque muchas veces en nuestro día a día a veces no somos todos los asertivos que deberíamos ser, en otras cosas pues para no herir a compañeros, compañeras, ¿no? Pero en la medida de las situaciones tenemos que ser muy asertivos y saber defender nuestros derechos. Y entonces, claro, tu compañero o compañera lo que necesitaría es ser asertivo, poder defender sus derechos para no seguir entrando en una situación en la que está siendo víctima, en este caso, de esos, digamos, cuando le están poniendo un mote, ¿vale? Porque al final es una situación que le está molestando continuamente. Sí, a veces se enfada y pega patas también. O sea, Claro, pero es lo que decíamos antes, que el hecho de pegar patadas no es la solución. Es decir, esto es como cuando a un fuego yo le echo más fuego. Eso no sirve de nada. Eso es una situación de violencia. A la violencia yo no le puedo echar más violencia. No, así jamás se va a solucionar. Entonces lo que yo no puedo hacer es solucionar una situación de violencia con pegar patadas, con pelearme, con enfadarme. No me sirve de nada. Lo que tengo que hacer es echarle a esa violencia, a ese fuego, todo lo que yo pueda para que aquello disminuya, para que aquello baje. ¿Qué puedo hacer? Pues defender mis derechos, hacer de una manera asertiva, decir las cosas de una manera que no me afecte a mi autoestima y a mi autoconcepto, porque esa es la clave. Porque si no, al final, pues yo me voy todos los días a mi casa sabiendo que, oye, que no lo he hecho bien, que no he sido capaz de defender de una manera adecuada mis derechos, que no he sido capaz de decirle,
oye, me estás hiriendo. Y a veces lo que tenemos que trabajar en nuestro día a día, porque llega un momento en el que hoy será esa situación, mañana será otra, pasado será otra. Y si lo sigue aguantando, como decíamos antes, pasa de primaria a secundaria, de secundaria a la universidad, de la universidad al ámbito laboral, pero es que además investigaciones que estamos haciendo se dan también en personas mayores que comparten centros de residencia, centros de día, aulas de mayores. Es decir, son problemas que se acentúan porque no ha sabido, digamos, cómo manejar las situaciones para que no seas víctima y no te estén hiriendo continuamente, sino que ese rol se sigue manteniendo. Es decir, la persona, si no cambia, continuamente van a aprovechar ese déficit para que aparezcan esos insultos, esas amenazas, esos rumores. Entonces, al final la persona tiene que acabar. Es decir, tenemos que romper ese ciclo porque si no es que va siguiendo a lo largo de nuestra vida. Es decir, que incluso situaciones, como digo, que en una etapa adulta están apareciendo en un ámbito laboral, pero porque la persona no ha sabido ni dejar de ser agresora, ni ha sabido dejar de ser víctima. Entonces, claro, todo esto hay que saber solucionarlo. Vale. Entonces, Inmaculada, cuando tú puedes encontrar una persona que es víctima y aparte que te gusta ser víctima o no sabes cómo te lo quieres. Claro, digamos que la persona... ¿Tú crees que esa persona es víctima y que encima no dispone de las herramientas? ¿Cómo se le puede ayudar? ¿Cómo se le debería ayudar? Claro, digamos que en este caso la víctima muchas veces entra en un círculo de indefensión aprendida. No es capaz de buscar ayuda, no es capaz de solucionar el problema, otras cosas porque lo ve como esto es lo que a mí me ha tocado, esto es lo que yo tengo que aguantar y no me queda otra salida, ¿no? Pero claro, hay que buscar una salida, es lo que yo decía, a cualquier tipo de violencia, es decir, lo que no puedo hacer es no hacer nada, aguantarlo, porque al final me merma psicológicamente, emocionalmente, en mi día a día, a nivel social, a nivel familiar, es decir, está haciendo que yo no sea una persona que voy con mi bienestar emocional y social. Entonces, lo importante es que la persona aprenda y maneje esas habilidades. También, obviamente, va a depender de la implicación que tenga la persona, porque hay personas que les cuesta dejarse ayudar, esa habilidad no la tienen desarrollada. Entonces, para empezar hay que trabajar eso, a dejarse ayudar, a pedir ayuda, que es una habilidad que muchas veces las personas no saben que tienen un problema, pero porque no saben pedir ayuda, no son capaces de llegar a algo que se supone que como humanos debe ser sencillo y sin embargo no lo es, porque no es fácil decir yo voy a pedir ayuda cuando es algo que de forma habitual en nuestro día a día deberíamos hacer. Entonces, claro, están los mecanismos, están los recursos, distintos recursos. A nivel escolar podemos decir, y otro día, es verdad, lo decía a mi alumno en clase, tenemos que reconocerlo, que a nivel escolar hay una etapa en la que hay muchísimos recursos, porque es verdad que tenemos a disposición desde la consejería, de distintos mecanismos, es decir, hay una etapa educativa que todo lo que sea antes de los 18 años es como que es más fácil de trabajarlo. Ahora, cuando ya empezamos con esos 18 tenemos que buscarnos recursos que a veces nos cuesta un poco más, que eso no quita que tenemos recursos, tenemos servicios, tenemos distintas entidades, asociaciones que también ayudan precisamente a poner de su mano el que hay personas que no tengan recursos económicos, pero oye, pueda estar en esa asociación que a lo mejor necesita un apoyo psicológico y no puede a lo mejor acceder, pero en esa asociación sí. Entonces va a depender mucho de eso, ¿no? Porque es verdad que no nos damos cuenta, ¿no? De que, como digo, en la etapa escolar los recursos de los que disponemos y, por ejemplo, en nuestra comunidad es que es algo lo que tenemos también que sentirnos muy afortunados, que lógicamente también tenemos que verlo. Y a veces no lo utilizamos porque no los conocemos, que también a veces el conocerlos también es bueno, el que sepa, oye, que está el observatorio, que está no sé qué, porque están ahí, ¿no? Para poder llevar a cabo, oye, que a veces muchos papás, muchas mamás decir, oye, es que Inmaculada, yo con solo llamar al observatorio, oye, qué gente, qué majos, qué no sé qué, y ya eso me ha ayudado a mí a saber lo que tengo que hacer, porque me sentía que no sabía, como mamá de una alumna con víctima, no sabía qué hacer, porque en el cole no veían, y oye, gracias al asesoramiento que me han dado, ahora ya sé, y es que tenemos esos recursos ahí. Es verdad que no nos dan abasto, pero tenemos los recursos, las cosas como son. Tenemos también que aprovecharlos, ¿no? En ese caso.
Y por ahí, a ver, habían levantado la mano, no sé con qué orden. ¿Qué hago yo si veo a una persona que está siendo acosada? ¿Qué hago para ayudarla? Pues sobre todo que tengo que escuchar a esa persona, tengo que ponerme en su lugar, lo que hemos dicho antes que es la empatía, que es muy difícil, pero tengo que ser empático, y empática es sentir que estoy escuchando, que estoy sintiendo lo que está sintiendo, y ver, cuando me está contando el problema, como decíamos antes, por qué me lo está contando, es decir, ¿qué puedo yo ayudarte? ¿Qué puedo hacer por mi parte? Es decir, necesitamos ver si podemos decírselo al profe, si podemos decírselo al equipo directivo, vamos a ver para solucionar este problema. Una situación que, como hemos dicho, estamos en ese cajón que es una situación grave, una situación que es continua, una situación que es perjudicial, que es una situación que es insoportable para la persona en su día a día, que le está mermando como persona, pues yo lo que tengo que hacer, sobre todo, es no quedarme callado. Es decir, si la persona me lo está diciendo, me está pidiendo ayuda, yo tengo que brindarle mi ayuda, ¿vale? También ver que la persona, qué es lo que necesita, porque en muchas ocasiones también tengo que ser prudente porque a veces la persona me lo está pidiendo y me está diciendo y no quiero que se lo cuente a nadie, porque a lo mejor está confiando en mí. Entonces también tengo que ser muy prudente porque a lo mejor se está desahogando conmigo y entonces por eso tengo que decirle de una forma muy clara, ¿qué quieres que yo te ayude? ¿Te ayudo a buscar recursos? ¿Te ayudo a decírselo al profe? ¿Te ayudo? ¿Vale? Porque a veces también, en muchas ocasiones, tengo que preguntarle, ¿vale? ¿Qué es lo que quiere la persona? Muchas gracias. Hola. ¿Ah, sí? Vale. Has dicho que las personas también pasan lo que ven en casa a cosas de fuera, tipo como en el colegio y cosas así. Eso no lo podéis cambiar y va a seguir la cosa así. Entonces, eso ya creo que es cosa de la familia. ¿Pero te refieres a que los profes o los papás y la mamá? Los profes no pueden cambiar lo que hay en la casa y no van a poder cambiar al crío tampoco porque se lo está viendo todos los días en su casa. Claro, digamos que lo que podemos hacer como profe, en ocasiones, que creo que si no me dices, si no te he entendido, lo que un profe puede hacer es ayudar a los papás y las mamás a que la dinámica de la casa, a que la disciplina que hay en casa, a que las normas que hay en casa sean las adecuadas, ¿vale? Porque en muchas ocasiones, a veces, digamos que los papás y las mamás pues no tienen un manual de instrucciones básicas de cómo educar a un hijo o una hija, y menos en etapa adolescente. Es decir, a veces que eso cuesta mucho. Pero sí que un profe puede organizar una sesión, una charla, una ayuda en la que pueda, incluso una serie de tutorías en la que pueda orientarle a ciertos papás y ciertas mamás sobre el estilo que a lo mejor no es adecuado, porque puede ser muy autoritario, puede ser un estilo, como decíamos antes, muy sobreprotector, ¿vale? Y a veces en los cuales la permisividad también es mala, porque papás que a lo mejor les da igual lo que hagan los hijos, si entra, si sale, si viene, si no viene, si rompe el jarrón, si no lo rompe, es como si... Esto tampoco es bueno, porque a veces el que no existan normas en casa, pues también es bueno, pues desde el centro educativo, ayudar a los papás a entender que necesitamos unas normas de convivencia, unas normas como humanos, unas normas que nos ayudan a que ese respeto también pueda darse. Y tipo, a ver, los hermanos mayores también has dicho que tienen más como, pueden dar protección, pero si no la da y se cree superior y es como también un problema, tipo, está la familia, luego está tu hermano o hermana mayor y luego estás tú que, pues, eso, no te pueden ayudar y no van a poder hacer nada afuera. Entonces, ¿qué se hace? Claro, digamos que la familia, lo que hemos dicho, es decir, el ambiente en sí puede ser que hay una rivalidad entre los hermanos. Claro, esto ya rompería todo lo que hemos dicho, que esa rivalidad que pueda darse es que los hermanos mayores, por ejemplo, existan unas diferencias y más que ayudar, que esa rivalidad esté empeorando, que esté entorpeciendo, ¿vale? Es decir, ahí también propiciado por el ambiente que hay en casa, que si en casa hay un ambiente óptimo, un ambiente de compartir, de cooperar, de comunicación, porque muchas veces es algo que se ha ido perdiendo. Es decir, a veces con las prisas que llevamos, pues llega un momento en el que no tenemos espacio en casa para hablar, para compartir, para decir cómo te ha ido hoy en el centro educativo. Es que a veces que dices, es que yo no he visto a mi papá, a mi mamá, es que no he podido comentarle lo que he hecho, ¿no? Y obviamente hay situaciones en las que a lo mejor no veis a vuestros papás y vuestras mamás todos los días.
por las situaciones laborales que estamos diciendo que puedan haber, a veces pueden pasar días. Y eso también está haciendo que un ambiente en casa que pueda estar generando que no sea el adecuado, en el que te sientas que puedas comentarlo con alguien. Pero para eso también tienes que ver pues, qué otras personas tienes a tu alrededor, que puedas tener un grupo de amigos, un grupo de referencia, un grupo que te apoye. Por eso es verdad que en la adolescencia la familia empieza como a quedarse en un segundo plano, pero porque es algo que evolutivo es así, es decir, porque necesitas tu grupo de amigos, necesitas identificarte con tu grupo de amigos, sentirte que perteneces a ellos, en el que compartes ciertas ideas, ciertos sentimientos, ciertas cosas, y ya empiezas a tenerla ya la familia, sabes que la tienes, pero ya es muy diferente. Ese vínculo termina, ese vínculo que hay es muy diferente, va mejorando, ¿no? Por así decir. Entonces, claro, también tienes que buscarte el apoyo en un grupo de amigos, en el profesorado que también puedas tener, en las actividades que puedas hacer de ocio, que muchas veces puede que vuestros amigos o amigas, los que podáis considerar como de apoyo, que no estén en el centro educativo, sino que a lo mejor sean las personas con las que estáis compartiendo alguna actividad deportiva, por ejemplo, que a lo mejor ahí estáis encontrando las personas con las que realmente podéis tener de confianza, ¿no? y de pertenencia. Gracias. Y por aquí. Pues ahí levantado la mano antes el compi, me parece. Pues. ¿Qué ocurre si una persona se victimiza y hace como que otra persona le está haciendo bullying? Digamos como que una persona está haciéndose pasar por víctima, ¿no? Sí. Pero que no es real. No. Claro, digamos que en este caso podemos encontrarnos que a lo mejor lo está haciendo, como hemos dicho antes, pues para llamar la atención de los papás, ¿no? Pues por algún motivo, porque imaginaros que a lo mejor en casa los papás se han separado, a lo mejor ha llegado en casa un nuevo hermanito, una nueva hermanita. Llega un momento en el que nos sentimos pues, como un poquito alejados, ¿no? De la atención de nuestros papás. Entonces llega un momento en el que sentimos, ¿no? Que, oye, pues quiero que me hagan caso. Y a veces pues puede ser que diga, oye, pues me están haciendo acoso en el centro educativo y a lo mejor eso no es real. Lo que pasa es que, claro, estamos a lo mejor, como decía antes, generando una serie de recursos, ¿no? Y más si esto hace que se abran protocolos, se estudie, que haya unas personas que tengan que analizarlo desde el propio centro. Claro, al final luego, como persona, pues lo que necesito es ayuda. Ayuda pues para ver por qué he tenido que hacer eso, por qué necesitaba pedir ayuda, por qué necesitaba llamar la atención, ¿no? Por qué necesitaba volver a que mis papás o mi mamá, ¿no? me hagan caso, porque a lo mejor esa situación que yo tenía no era capaz de comunicarlo de otra manera, ¿no? Y en muchas ocasiones necesito pues, que me asesoren, que me ayuden a mejorar, pues por qué mi autoestima, mi autoconcepto se ha podido ver minimizado o mermado por la situación que había, ¿no? Porque en muchas ocasiones puede que sea eso. Y a veces pues, puede ser que un profesional, ¿no? Un psicólogo o una psicóloga nos ayude, ¿no? A entender por qué he tenido que hacer esto, por qué he tenido que pasar, ¿no? Por esta situación y poner en marcha una serie de recursos, ¿no? Bueno, yo creo que podemos dar lugar a la última pregunta, ¿no? Bueno, creo que luego ya queda otra. A ver, yo tengo dos amigos. Dos. No, Vale. tengo muchos, ¿no? Pero me centro en dos. Y uno acosa a otro, pero los dos son amigos desde siempre. Entonces no sé de qué lado ponerme. Si del que acosa al otro o a la víctima, porque, a ver, el que acosa es mi amigo de toda la vida, pero el otro también es mi amigo. Claro, pero es como hemos dicho antes, es verdad que es una balanza, y esa balanza, y en tu caso que estás en medio, que tú observas una cosa y otra, esa balanza llega un momento que, por un lado, por otro lado, ¿no? Es decir, que tú estás ahí. Pero es que tanto uno como otro tienen un problema. Es decir, que tienes que ayudar a las dos personas. No es que apoyes a uno y apoyes a otro, es que tienes que ayudar al agresor a saber por qué está haciendo eso, qué problema tiene el agresor consigo mismo, en su casa, con los compañeros, por qué está haciendo eso, por qué necesita ser agresor, por qué no lo hace de otra manera. Es que no sabe comunicarse de otra manera, no sabe interactuar de otra manera, no lo ha aprendido, no lo puede hacer por alguna manera. Es decir, esa persona también necesita tu ayuda. Pero es que la persona que es víctima también.
Lógicamente tu papel es ayudar a los dos, porque los dos tienen un problema, digamos, uno por exceso y uno por efecto, ¿vale? Porque se están pasando en esa interacción, uno que domina y uno que es más sumiso. Pero claro, tu papel ahí es fundamental para ayudar a uno a que pueda salir de esa situación y el otro a que rompa la situación que está generando, ¿vale? Porque los dos, de distinta manera, necesitan ayuda y necesitan de tu ayuda. O sea, que no me pongo de apoyo de ninguno de los dos. Claro, a los dos. A los dos. Ayudar a los dos, tienes que ayudar a los dos. Al agresor a que deje de ser agresor y al víctima para que deje de ser víctima. Al agresor para que aprenda a que no es bueno seguir siendo agresor, porque no es bueno ni insultar ni movernos con la agresividad, porque eso no es bueno. Aquí hay que decir las cosas con habilidades sociales, con asertividad, a pedir perdón, a dar las gracias, a ser de manera asertiva en las habilidades y que la persona que es víctima que sepa decir no, que sepa defender sus derechos, que sepa decir basta. Es decir, los dos necesitan mejorar, tanto uno como otro. ¿Vale? Vale. Hola. Antes has dicho que cuando alguien te está haciendo acoso, tienes que decirle que te está hiriendo, ¿no? Pero si se lo dices vas a ir haciéndolo porque es lo que él pretende, ¿no? Claro, pero en este caso, si tú ves que no paras, te estás defendiendo tus derechos y ves que la persona sigue haciéndolo, llega un momento en el que si ves que la situación es grave, que la situación te perjudica, que la situación ya está subiendo de nivel, ya estamos en un cajón muy grave, pues llega un momento en el que si eso es perjudicial y la persona por sí sola no es capaz de parar, ahí es donde tenemos que pedir ayuda. Pedir ayuda a nuestro profesorado, al equipo directivo, a nuestros papás, saber que está el observatorio para la convivencia, que podemos pedirle ayuda. Es decir, ahí es donde tenemos que romper esa situación. Si vemos que lo hemos dicho y que la persona está manteniendo, lo que nosotros no podemos hacer es seguir siendo víctimas. No podemos seguir manteniendo ese rol, ¿vale? Vale, pues ya está. Ah.